Ok, Shalom. Primeramente, antes de empezar, quiero dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem HaKodash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran pelea de Molina. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el espíritu bien breve, les queremos traer en tránsito. Hoy, sábado, mayo 18, en ruta al campo. Ok, aquí en downtown Los Ángeles. Pero, quise entrar en este tema de por quién vino nuestro Señor. Ok, y en este video igualmente vamos a tocar después de que nuestro Señor fue crucificado, y regresó al Padre, a quién fueron enviados los apóstoles, okay, a predicar la palabra, okay, y el mensaje de nuestro Señor Yahushua, porque es una de las es uno de los temas en este mundo en cual nos dicen en las iglesias y en las religiones que en ese tiempo es cuando el mensaje fue dado para todos, para todo el mundo. No, pues sí, cuando vino Yahweh, cuando vino el Señor Jesucristo, que ese no es su nombre es Yahushua, okay. Él sí vino para los israelitas, pero cuando lo rechazaron, entonces les dijo a sus discípulos que prediquen a los gentiles, pero no entienden lo que significa a los gentiles, no entienden la historia de cómo nuestra gente en Israel se convirtieron en gentiles, ¿ok? Y hemos hecho toneladas de videos tocando en esos temas. ¿Quién son los gentiles en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se convirtieron en gentiles? La historia de cómo, ¿ok? Y en este video vamos a tocar en comprobando, ¿ok? Que el Señor solo vino por nuestra gente, y con eso vamos a entrar aquí en el libro de Mateo 15. 24. Eso es Mateo 15 y 24. Dice, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es bien y plano, Yahushua él mismo dijo que cuando vino, no fue mandado sino solo para las ovejas perdidas de Israel. Los israelitas son las ovejas perdidas, los que, de acuerdo a la profecía en Jeremías 17 y 4, okay, que iban a perder su herencia y su identidad de ser israelitas, okay, por pecar contra el Señor. El Señor nos removió nuestra identidad y los esparció sobre todos los imperios del mundo, okay, y por ellos el Señor vino, para darnos la oportunidad para regresar al Padre por medio de aceptar al Señor, okay, y arrepentirnos de nuestros pecados, okay, y tornar al Señor en el nombre de Yahushua, okay, y eso no cambió, y lo vamos a comprobar, okay, sobre el Espíritu con la palabra, Ahora de aquí vamos a brincar, okay, a Hechos 5. Eso es Hechos 5 y 28. 28 dice, diciendo, no os mandados estrictamente que no enseñes en este nombre. Estamos leyendo aquí de los escribas y los fariseos, okay, tratando de prevenir, okay, a Pedro y los apóstoles, prevenirlos de predicar en el nombre de Yahushua. Entonces, una cosa en cual siempre ponemos énfasis es en el nombre del Señor, Hasta en este tiempo, igual como en israelitas impíos estaban tratando de prevenir a los discípulos y los apóstoles de hablar en el nombre de Yahushua. Okay, ahora vamos a continuar. Lo voy a leer otra vez, pero esta vez lo voy a comenzar en 27 porque eso dice eso. Dice, okay. Cuando los trajeron,
los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos escritamente que no enseñes en ese nombre. Yeah, man. Y ahora habías llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y se equivocó aquí porque esta no era la doctrina de Pedro y los apóstoles. Esta era la doctrina del Señor, la doctrina de Yahweh, Bashem Yahushai. Y estuvieron diciéndoles que ahora intentan atraer la sangre de este hombre Yahushai sobre nuestras manos, porque ellos fueron los que estuvieron acusando a Yahushai de blasfemia y de tener demonios y de destruir el templo y de todo templo y todo tipo de mentira. ¿Ok? Porque ellos fueron los que lo acusaron. ¿Ok? Pero ahora vamos a continuar. Dice 29. Aquí todavía estamos hablando de Israel aquí, man. Igual. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Yahweh antes que los hombres. Yeah, siempre. Okay. Dice, el Dios de nuestros padres. El Dios de nuestros padres, estos son israelitas, ¿ok? El Dios de nuestros padres, los israelitas, levantó a Yahushai, Yahushua, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Aquí les están diciendo a los escribas y los fariseos que ustedes lo mataron, y no en acusándolo, ¿ok? El cual el Dios de nuestros padres lo envió. Igual. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Por príncipe y por salvador. Dice, Ok, vamos a leer de a quién vino a salvar, porque el mundo dice que vino a salvar todo el mundo, ¿verdad? Igual. A quien puso el Padre para que su Hijo sea príncipe y salvador. ¿Para quién? Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento de pecados, man. Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál es la salvación? Nadie puede ser salvo sin tener sus pecados y sus perdonados, man, y obtener esa misericordia. Pero eso solo es dado a Israel. ¿Ok? Porque solo Israel puede pecar. Solo Israel se puede arrepentir y regresar al Padre y ser salvados. Pero como sabemos, solo los elegidos y el tercio van a obtener ese regalo, los cuales fueron predestinados desde la creación del mundo. ¿Ok? Pero ese es el punto. I have a precept to back up that. Okay. Ese es un precepto, y eso está yendo para atrás en Mateo 1 y 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto fue profetizado, esto fue establecido desde la creación, que así iba a acontecer los eventos, los eventos del mundo. Israel fue creado como el pueblo elegido del Señor. Esa semilla fue establecida desde la creación, desde antes de la creación. ¿Ok? Vino y se estableció en la tierra, el mundo fue hundido, y la línea escogida comenzó de nuevo de Noé a Shem, y se fue continuada hasta Abraham, Isaac y Jacob, y fue profetizado que de Jacob iba a salir el rey. Ok, Moisés profetizó de Yahushai, y los profetas profetizaron de Yahushai. Y lo que acabó de leer el hermano en Mateo 1, fue el detalle. Que él iba a venir a redimir a Israel de sus pecados, man. Y aquí en Hechos 5 lo elaboraron, man. Lo explicaron en más detalle. Porque esto es algo que el mundo no entiende porque no se les fue dado. Real quick, Romans 11:7. Porque como mencioné, hasta la gran mayoría de Israel no se les fue dado este entendimiento, man. Eso es Romanos 11 y 7. Dice, ¿qué pues lo que busca Israel no lo ha alcanzado? ¿Qué es lo que busca Israel, man? La verdad, la salvación, las respuestas a las preguntas
y las respuestas de por qué estamos en esta situación, man, las soluciones. Read again. Dice que pues lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, elegidos, sí lo han alcanzado. Los escogidos, los elegidos, man, el 144,000 y el tercio y el remanente de Israel son los únicos que fueron elegidos para alcanzarlo, para entenderlo, Para verlo. y man, muchos de esos se van a parecer como las otras naciones, porque fueron esparcidos los israelitas entre las naciones, incluidos ciertos de los elegidos, man, ciertos del tercio. Este es uno de los misterios grandes de las Escrituras. Y bueno, Dice, y los demás fueron escurecidos o cegados. Bien y claro, el Señor los ha cegado para que no obtengan esa misericordia por sus pecados y para que no sean salvos. Aunque se suene gacho, así el Señor lo ha decretado. Y el balance es que cuando mueran, cuando mueran de acuerdo a la profecía de Zacarías 14, man, los 2 tercios, todo se va a ser restablecido en el reino cuando regresen como bebés recién nacidos, man. Cumplieron su juicio, regresan perfectos, con las leyes programadas en sus espíritus de acuerdo al segundo pacto, al Nuevo Testamento, el cual, de nuevo, solo es para Israel. Pero los elegidos lo van a obtener en la primera entrada y los 2 tercios en la segunda. Y van a sentir ese dolor por muerte y van a sentir esa humillación por un momento en el reino. Ahora de aquí vamos a entrar en las letras. Ok, estos caminos están bien jodidos, pero vamos a entrar en las letras del Nuevo Testamento y vamos a comprobar que igualmente después de que el Señor fue crucificado, este mensaje fue continuado a ser empujado por decreto del Señor por los apóstoles a solo los israelitas, las ovejas perdidas de Israel, man. Okay, es algo bien interesante para leer y para ver el nivel de oscuridad sobre los ojos y mentes de esta gente, man, porque es bien obvio cuando tenemos el entendimiento. Entonces vamos a empezar con Salmo 148 para dar un entendimiento de lo que vamos a leer en estos últimos versículos, man, en estas letras de Pablo. Okay. 148 And 14. Esos Salmos 148 y 8. Dice, Él ha exaltado el Cuerno. Should say cuerno. Born of his people. Y el cuerno, eso es poderio. Pues cuerno es otra palabra, es una simbología por poder. Él ha establecido el poder de su pueblo, los israelitas. De su pueblo, dice, alabenle todos sus santos. Alábenle todos sus santos. ¿Quiénes son los santos? Okay, porque en las iglesias católicas, man, te dicen que cualquier fulano puede ser un santo. Yeah. Pero hay una regla de quién puede ser un santo, man. Y aquí lo vamos a leer. Los hijos de Israel. Bien y plano, man. Los santos siempre han sido y nunca va a cambiar. Que son los israelitas, man. Ellos son los santos, nosotros somos los santos. ¿Ok? Aunque estemos en la condición en cual estemos, aunque 2 tercios de nuestra gente están perdidos y son inicuos y no cambia la realidad, ¿verdad? Que los santos son los israelitas, los escogidos del Señor, los separados, que es lo que significa esa palabra santa, esa separación. Somos sus favoritos, entonces Él los ha separado. Quiero decir, el pueblo a Él cercano. Al pueblo cual es cercano al Señor. No todos en el mundo son cercanos al Señor, ¿verdad? Pueden leer de eso en 4 Esdras capítulo 6 empezando como en 50, de la creación y de cómo todos vinimos de Adán, la gente, pero que hay una separación entre la línea escogida y los otros que vienen de Adán.
Pero de aquí, ahora con el entendimiento de quién son los santos, vamos a empezar, man. Vamos a empezar en Romanos 1 y 1. Esos Romanos 1 y 1 dice: Pablo, siervo de Yahushua, Pablo, siervo de Yahushua, llamado a ser apóstol, apartando para el evangelio de Dios. Ok, ahora vamos a leer para quién es este evangelio, para quién fue enviado a Pablo, porque el mundo dice que en este punto en la cronología el mensaje fue enfocado a todo el mundo, pero la escritura va a decir a lo contrario. Bueno, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hasta en esto podemos concluir que es solo para los israelitas. Read the second part again. Dice que él había prometido. ¿A quién? A él había prometido. Ok, sí. ¿A quién les fue dado las promesas, man? Salmo 149. A los israelitas, man. Las promesas, las leyes, los estatutos y la gloria del reino, man, para siempre. No se les da a ninguna otra nación. Salmo 149 y 19. ¿Qué va? Dice antes por sus profetas. Por sus profetas. En las Santas Escrituras. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Yahushua, que era del linaje de David. La linaje de David vino de la semilla de hombre. Lo va a decir según la carne. Según la carne, cortando esa basura de la no sé cómo se dice en el español, pero Immaculate Conception que nació básicamente sin de un ángel. Que salió básicamente sin José y María teniendo sexo, man. Eso no es de acuerdo a la escritura. Hemos hecho videos tocando en esto también, pero vamos a continuar. Dice 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por quien hemos obtenido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok, ahora aquí es donde se confunden la gente. Pues la obediencia entre todas las naciones debajo su nombre. Pero como acabamos de mencionar, man, los israelitas fueron esparcidos en todos, sobre todos los imperios. Ok, y como mencionó Pablo, esto solo es dado a los que se les fue prometido desde las promesas, desde los profetas, man. Pero vamos a continuar. Aquí es el punto 6 y 7. Dice, entre las vamos a leer de quién entre esas naciones les es dado las promesas y la salvación de Yahushua. Entre las cuales estás también vosotros, llamados a ser de Yahushua. Lee eso de nuevo. Hay una separación entre todas estas naciones. Dice, entre las cuales estás también vosotros. Estás también vosotros. Entre estas naciones ustedes están. Y que esta gente son los cuales los apóstoles fueron enviados. ¿Qué guay? Entre las cuales estás también vosotros llamados a ser de Yahushua. El punto 7. Dice a todos los que estás en Roma. A todos los que estás en Roma. Se suena como todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué guay? Amados de Dios. Amados de Dios. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Los santos son los únicos cuales los apóstoles fueron enviados, man, para traerles el mensaje. Igualmente que cuando vino Yahushua fueron los únicos también el mensaje, para quien el mensaje se les fue profetizado, man. La única diferencia siendo que los que conocieron que eran israelitas lo rechazaron. Porque al principio él solo vino para los que conocían a ser israelitas, man. Pero cuando lo rechazaron, como leímos en Hechos, se les fueron enviados los apóstoles, pero empezando con Pablo y Pedro, a predicar esto a
a los israelitas que no conocían que eran israelitas, a las ovejas perdidas, man. Los descendientes de cuales sus padres estuvieron cometiendo pecado en Roma y en Grecia y en los otros imperios, dejando de seguir al Señor y empezar a seguir los dioses de las otras naciones. ¿Viste qué? 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Como leímos en Salmos, los santos son los israelitas, solo los israelitas. Gracia y paz a vosotros, de Dios, a nuestro Padre y del Señor Yahushai. Ahora con este entendimiento podemos rápidamente leerlo, como en cada letra en el Nuevo Testamento, casi con cada letra empieza similarmente a esta. Y lo vamos a comprobar. Y con este entendimiento fácilmente podemos destruir esta basura del mundo que dice que el Señor que el Señor vino para todo el mundo y que los apóstoles fueron enviados para predicar el evangelio a todo el mundo, man. No, sin entender la definición de esa palabra a gentiles, man. Ahora de aquí vamos a brincar a 1 Corintios 1:1. Y esto va a ser bien breve de aquí porque lo vamos a leer. Ese es 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Yahushai por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, que está en Corinto. Que iglesia significa a llamar por fuera, pero igualmente se puede significar una unión de israelitas. Igual dice, a los santificados en Yahushai. A los santificados en Yahushai, los santos de Yahushai, los separados de Yahushai. Ok, keep going. Dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Lo dijo 2 veces. Lo dijo 2 veces, man. Que Pablo solo fue enviado. Aquí estamos leyendo 1 Corintios, man. Después de que se les fue dicho por Yahushai, después de que se les regresó a los apóstoles después de ser crucificado, que salgan a predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, ok, pero el entendimiento correcto es que les estaba diciendo que entren a estas otras naciones para predicar este evangelio a los que están dentro de esas naciones, a los israelitas que están dentro de esas otras naciones, ok. Ahora aquí, 2 Corintios 1:1. Ese 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Yahushai por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos, que están en toda Aquella. Con todos los santos que están en toda Aquella, diciendo que fueron enviados para los israelitas que estuvieron en esa tierra, no a toda la gente que estuvo en esa tierra, pero los santificados, los israelitas, ¿ok? Los gentiles, los cuales son santos, son israelitas, pero que no lo saben, que no lo conocen, que no crecieron con la costumbre, ¿ok? Y la educación de ser israelitas, para caminar como israelitas y para separarse del mundo, para no seguir a la costumbre del mundo. Ok, ahora de aquí vamos a brincar a la próxima, que es Gálatas 1:1. Entonces, primero, Gálatas 1:1, dice Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombre. No por hombres, sino por Yahweh Hashem Yahushai. Dice, no de hombres ni por hombres, sino por Yahushai y por Dios el Padre, o Yahweh el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Yahushai. Ok, ahora aquí el punto. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Leímos en Hechos que el Señor solo vino para redimir a los israelitas de sus pecados, para darles arrepentimiento y misericordia. ¿Ok? Entonces, aquí igual mismo, en el primer capítulo de Galatas, tenemos la evidencia de a quién
Pablo fue enviado para traer este mensaje en Gálatas, man. En la tierra de Corinth, en la tierra de Achaia, en la tierra de Roma y aquí en la tierra de Gálata. El mensaje era igual, que Pablo y los apóstoles solo fueron enviados a los israelitas dentro de esas tierras, man. Okay. Ahora, unos pocos más. Okay, ya tú sabes. Esto es como en cada libro de las letras. En el primer capítulo se lee igualmente, man. Te da la evidencia de a quién Pablo o los apóstoles fueron enviados en esa tierra para traer el mensaje. Okay. Eso es Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Yahushua, por la voluntad de Dios y los santos. Y los santos, a los santos. Y los fieles en Yahushua que están en Efesios. Read it again. Dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Yahushua, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Yahushua que están en Efesios. Que están en Efesios. Los santos que están en Efesios. No a todos los efesios, pero el apóstol Pablo solo enviado por Yahweh a los santos dentro de Efesios. No a toda la tierra, no a toda la gente. Bien y plano. Es plano. Con el entendimiento correcto y el Espíritu del Señor, más importantemente, o igualmente de importante. Y no es plano. Ok, ahora la próxima. Ok, en a Filipenses. Este es Filipenses 1:1. Dice Pablo y Timoteo. Siervos de Yahushua, a todos los santos en Yahushua que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Diáconos. Bien y plano, man. A los santos. ¿Quiénes son los santos? Lo acabamos de leer. Y hay varios preceptos enseñándote quién son los santos. Salmos 55, los cuales les fue dado los pactos por medio de sacrificio, hablando durante el tiempo del Éxodo, hablando de las leyes, hablando de los israelitas. Ahora para circularlo, man, hay bastantes, pero lo vamos a circular con Colosenses. Entonces, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Yahushua por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Yahushua que están en Colosas. Come on, man. Es plano. Ahora nomás estamos pateando al caballo muerto. Pero, hey, man, es algo bien bonito tener el entendimiento correcto para poder fácilmente navegar en las escrituras y destruir esta doctrina, man, que anteriormente de nosotros, man, Yahushua y sus palabras, cuales tenemos en las escrituras, es lo que destruye la mentira de este mundo, man. Pero con eso, hermanos, solo algo bien breve, leche, pero necesaria en el espíritu. Esperamos que esto les fue edificante. De nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushua. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Shalom.